Se cumplió la promesa hecha en vida al maestro Armando Manzanero. Una calle icónica en la niñez del compositor lleva su nombre, la esquina de la Flor del Bosque. Ante familiares, amigos, colegas y la Secretaría de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, el alcalde de Mérida, Ardenal Barrera Concha, debelizó el busto del cantautor ubicado en la calle 60 con Circuito Colonias, al sur de Mérida. El sitio fue de gran importancia sentimental en la niñez del maestro Manzanero, donde convergen varias colonias de la ciudad que fueron el límite de la urbe. Por eso, pidió en vida que si en algún momento alguna vialidad llevaba su nombre, fuera aquella. El maestro Armando Manzanero regresa al barrio de Los Cocos, a su infancia. Lo hace como un ícono, emblema y recuerdo eterno para las nuevas generaciones. Su entrañable amigo y colega Luis Pérez Sabido leyó poemas que escribió en su memoria. Desde ahora, en esa esquina, sentados en Los Confidentes, se pueden vivir historias de amor, o quizás la nueva historia de un ícono musical, como lo fue el maestro Armando Manzanero. César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.